Vamos a ver un tema que se trata sobre los toros y las vacas. El doctor y médico veterinario Rodolfo Peralta, el año pasado, dio una capacitación dentro de las capacitaciones que se organizaron desde el Plan Ganadero Chaqueño, que la tituló Vacas y toros, los motores de la cría. En esta primera parte de la charla, él habla sobre la importancia que tienen los toros y las vacas al momento de la reproducción y al momento de la selección y ver cómo se trabaja con estas categorías. El tema al cual me voy a referir es vacas y toros útiles como los motores de la actividad cría. En realidad son las vacas principalmente y los toros, que también cumplen su función, los responsables de llevar adelante cualquier planteo de cría. Y la primera pregunta que nos hacemos ante una alternativa como esta es cuáles son los verdaderos motores de la cría. Como ya lo he dicho, las vacas y los toros, pero las vacas y los toros que son capaces de mejorar las utilidades en los rodeos de cría comerciales, mejorar la productividad, la eficiencia con la que se produce y en consecuencia de ello la rentabilidad de los rodeos de cría. ¿Qué es eficiencia? Hablando de la cría, es el producto, los terneros obtenidos de un recurso dado, y ese recurso dado son las vacas y los toros, y siempre esto referido a un periodo de tiempo determinado que normalmente es el de un año. Siempre hacemos referencia a un ternero por vaca y por año, y esto realmente es así. La productividad y la rentabilidad en los rodeos de cría comienza con lograr muchos terneros vivos. Este es un concepto a grabar y por el cual hay que trabajar y trabajar. Muchos terneros vivos todos los años. La fertilidad y la facilidad de parto son los caracteres más importantes cuando de rentabilidad se habla. Y esta es una foto justamente no del norte de nuestro país, sino del sur, de una zona de secano muy amplia de nuestro país, que es la Patagonia, donde justamente también las condiciones ambientales en muchos momentos del año, a lo largo del año, son adversos y realmente complican a la actividad, y a pesar de ello hay que trabajar en función de ese sistema de producción. Zona de secano, como están viendo ustedes, no es la abundancia de pasto el carácter más importante, lo que estamos viendo realmente como importante, y la cuestión climática la que hace a la obtención de esos muchos terneros vivos. Lo mismo ocurre en distintas zonas de nuestro país. ¿Por qué no se logran más terneros? Por distintos motivos no se logran más terneros. No es en primer lugar, casi lo es en primer lugar, casi lo es, muy pobre resistencia al estrés, lo cual significa muy poca adaptación de los animales que están en ese medio ambiente a ese medio ambiente. No se adaptan, vientres no adaptados, toros que les toca trabajar en situaciones a las cuales no están acostumbrados y por lo tanto adaptados, y todo ello restringe casi como un primer paso la mayor rentabilidad y la funcionalidad de esos reproductores. Pobre selección por fertilidad. La fertilidad es el ítem más importante a considerar y por el cual hay que trabajar y seleccionar en los rodeos. No facilidad de parto. O sea, dicho de otra manera, dificultades de parto o la no certeza de que las vacas y sobre todo las vaquillas en esos rodeos van a parir sus terneros con facilidad. Y aquí tenemos tres caracteres sumamente importantes. Poca adaptación o directamente adaptación, fertilidad y facilidad de parto. Si estos tres caracteres se tienen en cuenta y se consideran como corresponden, estos tres caracteres son sinónimos de ternero logrado vivo, que es lo más importante, vivo. Con estos tres aspectos considerados logramos terneros vivos. Además de ello, debemos tener en cuenta
poco pasto y pobre condición corporal, la subnutrición, en alguna medida tan característica en la mayoría de los rodeos de cría de nuestro país, las necesidades nutricionales no son atendidas en muchos casos tal como corresponde, de acuerdo a la época del año, el tamaño corporal de los vientres, etcétera, etcétera. Vacas muy grandes, tamaño, más, vacas muy grandes. Créanme que este es una causa importante. Muchas veces tenemos vacas más grandes en los rodeos de cría de lo que creemos, por una razón o por otra, y realmente no sería necesario, de acuerdo al producto final, tener vacas realmente muy grandes. Esas vacas muy grandes tienen lo que se llama un stock muerto, que son kilos de peso que en realidad no producen nada, y ya vamos a hacer otra mención con respecto a esto. Aspectos sanitarios básicos no controlados, enfermedades de la reproducción, fundamentalmente, como son las enfermedades venéreas, tricomoniasis y campilobacteriosis o vibriosis, que siguen estando presentes en las distintas zonas y en muchos rodeos de cría. Y algo muy común que va tomado de la mano con lo que mencionaba recién del poco pasto y la pobre condición corporal es más carga de vacas que de la que acepta el campo. Exceso de vacas acá no es cuestión de ser tenedor de vacas, sino de tener vacas, ser tenedor de vacas, pero de vacas productivas que, como mencioné al principio, entreguen un ternero todos los años. Y aquí pediría una reflexión a la audiencia o a quienes estén y participen de esto activamente como productores, criadores. ¿Cuántos terneros destetan ustedes? Y esto es para una reflexión, por supuesto, para cada uno. De cada 50, 100 o 200 o 300 o más vacas que tienen en sus rodeos. Siempre hago esta salvedad. Un rodeo de 50 vacas o con 50 vacas es una empresa ganadera. Un rodeo con 100, con 200 o 300, cada uno de ellos son una empresa ganadera. Varía el número de vacas, pero el concepto de empresa es válido y necesario considerarlo en cada una de esas situaciones, porque ese es el concepto. Ustedes son empresarios ganaderos. No importa la magnitud del rodeo, es el concepto de considerar a su rodeo como una pyme en todo caso, ¿no es cierto? Pero empresa ganadera. Y aquí, desde la óptica de la genética, ¿cuándo y cómo se incorpora genética en un rodeo? Esto es importante. Cuando se incorporan toros, es la decisión más importante, en realidad, una de las más importantes que tiene que tomar el criador cuando va a incorporar toros, que esos toros sean funcionales a su vez a sus vacas, que no modifiquen el tamaño si no lo tienen que modificar, o si las características, ciertas características de los terneros. El toro es el elemento mejorador que lo incorporamos. El toro y las vaquillas de reposición propias, pero también son en realidad las mejoradoras y son las que nos permiten mejorar la productividad de los rodeos de cría, sobre todo desde la óptica de la genética. Y cuando se incorporan vientres, es lo que estaba diciendo recién, sobre todo vientres propios. Los vientres también se pueden incorporar por compra. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Hacé tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Finalizando o cerrando la presentación que diera el doctor Rodolfo Peralta, los motores de la cría, vacas y toros, los motores de la cría, él va a hablar un poco sobre el mejoramiento genético y el biotipo a buscar. Escuchémoslo. ¿Qué es mejoramiento genético? Es, de una manera u otra, fomentar la concentración de ciertos genes que están relacionados a aspectos productivos. Queremos más carne, queremos mejor engrasamiento, queremos mayor fertilidad, adaptación, como he mencionado, facilidad de parto. Debemos buscar individuos con mejor conformación carnicera, que con toda certeza sean fértiles, que sean reconocidos y probados por su facilidad de parto, por un crecimiento
moderado por buenas características de carcasa, etc. Eso es mejoramiento genético y lo hacemos a través de la selección, en el caso de las razas puras, trabajando con razas puras a las cuales vamos mejorando año a año. Este es un proceso largo. Las razas sintéticas, que pasan a ser casi lo mismo, sobre todo muy desarrolladas las razas sintéticas en vuestra zona, Brangus y Braford como prototipos de las razas sintéticas. También está Santa Gertrudis, que es otra raza a considerar. A través de los cruzamientos, y por los cruzamientos, por la heterosis y la complementariedad racial. Esta es una herramienta clave para el mejoramiento rápido y la obtención de los objetivos que nos planteamos, los cruzamientos, porque de una generación a otra inmediatamente vemos el cambio. También nos vamos a referir a esto. Cruzar no es mezclar, hay que planificar y hay que evaluar, pero es una herramienta magnífica, excelente para mejorar la productividad y repito, reitero, de un año para otro. Aquí sí vemos el mejoramiento en un lapso de tiempo muy corto. ¿Cuál es el biotipo ideal que debe acompañar a la incorporación cuando se van a incorporar toros, cuando se incorporan vaquillas propias o de compra, etcétera? Bueno, esto es un resumen. Individuos bien adaptados al ambiente, o sea, incorporar toros que se estima con certeza de que van a producir, se van a adaptar bien al ambiente en el que tienen que trabajar, de tamaño moderado, esto es clave, el tamaño moderado en las vacas y en los toros. Yo no digo ni muy grandes ni muy chicos, hablo de tamaño moderado, que puede ser en más o en menos, de acuerdo a lo que ofrezca el sistema, el potrero en términos de pasto. Precoces reproductivamente, o sea que a muy temprana edad los toritos comiencen a producir semen, y las vaquillas comiencen a ciclar. De fácil terminación, engrasamiento, precocidad de terminación, y de bajo costo de mantenimiento, tanto en lo económico como en lo biológico. Y aquí, sistemas de producción, donde podemos observar la relación entre insumos disponibles versus el mejoramiento genético. Insumos disponibles, este triángulo que tenemos aquí, nos marca sobre la izquierda nos marca un sistema de producción con muchos insumos disponibles. En términos de pasto diríamos mucho pasto, con la composición que sea, pero mucha oferta forrajera aquí, algo menos donde está la flecha blanca, algo menos en este amarillo fuerte, y en el rojo realmente muy poca oferta forrajera, es decir, un sistema pastoril muy pobre, limitado por distintas causas, suelo, clima, lluvia, etc. Y que si de esto debemos asociar en cuál de estas 4 hipotéticas situaciones está la cría, esto ocurre aquí alrededor de la flecha roja, normalmente las vacas de cría, y ese es casi se dice que es el destino de las vacas de cría, producir en zonas, en potreros, en sistemas donde prácticamente otra actividad no es posible de llevar a cabo, y esto raya justamente porque está ahí la habilidad de la vaca de cría de consumir pasto de baja calidad, digerir la celulosa y transformarlas en proteínas de alto valor biológico. La mayoría de las vacas de cría de nuestro país, salvo aquellos sistemas muy mejorados, están ubicadas aquí en la zona esta, en el extremo derecho del gráfico, donde, reitero, la oferta forrajera es muy pobre. Este es un concepto muy importante a tener en cuenta, porque en función de ello son los animales que vamos a poner sobre ese potrero, sobre esa oferta forrajera. La forma sigue a la función. La función de la vaca para producir proteínas de alto valor biológico en esta zona del gráfico se debe ajustar justamente a esa oferta forrajera. Por lo tanto, en zonas de restricción, en potreros con pasturas muy pobres, pastizales naturales muy pobres, es no conveniente, casi imposible, no recomendable colocar animales que no se ajusten, que no se adapten
a esas condiciones. Este es un concepto muy importante. Es esto que está remarcando aquí el círculo, y a ello hay que sumarle el estrés, y cuando hablo de estrés me refiero básicamente a los extremos climáticos, y la provincia del Chaco, como otras zonas y provincias de nuestro país, yo no sé en su historia, pero sí en los últimos años ha estado muy expuesta a extremos climáticos también extremos, ¿no es cierto? Bien extremos, sequías, y por detrás de las sequías, inundaciones o lluvias en exceso, y nuevamente las sequías, ese ida y vuelta entre, reitero, los extremos climáticos. Vamos a una pausa y al volver vamos a estar viendo un tema sobre los puntos principales a tener en cuenta en el manejo de los feedlots.